¡Vamos! ¡Margit! Creo que ya se me pierde el bufo. ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Bendito! ¡Le ha entrado bien! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Dios! ¡Bendito! ¿Cuánto me ha durado? Muy lejos. ¿Qué? Bueno, vamos a hacer como que no ha pasado nada, que no hemos tenido jefe y seguimos, ¿vale? Vamos a hacernos los locos. Si quieres crear una de las builds de one shot más poderosas de Elden Ring, esta es tu guía. Os presento la build de pura fe con encantamientos de rayo que podrá derretir a los jefes en cuestión de segundos, incluso en New Game Plus, ya sea Placidusax, Morgoth e incluso a la propia bestia de Elden. En esta guía te explicaré un resumen del conjunto a llevar y mejores consejos, pero si quieres verlo todo paso a paso, te dejo los directos en la descripción del vídeo. Y no olvides de apoyar con tu buen like y comentario. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Comenzamos hablando de la clase a escoger, y por lógica usaremos el Profeta, por su buen nivel de fe desde el comienzo. Nuestra arma principal será el sello de Grava, el cual aumenta la potencia de los encantamientos de rayo en un 15%. Podrás conseguirlo en esta localización tras eliminar al caballero, y aunque es cierto que llevar 2 de estos sellos podrás acumular la potencia, aconsejo mejor llevar el escudo de Medusa, el cual aumenta un 20% de potencia cuando usamos la habilidad. Este escudo podrás conseguirlo en esta localización. Durante nuestra aventura hemos usado también ciertas armas de apoyo, aunque siendo sincero, en muy pocas ocasiones las hemos utilizado. Por ejemplo, comenzamos la aventura con una Uchigatana, con la ceniza de desenvainar y afinidad ligera. Otra katana que hemos usado más adelante es la escama de dragón, ya que su habilidad se beneficia del rayo, por lo que se verá potenciada en esta build. Esta katana podrás conseguirla al derrotar al jefe que hay en el lago de la putrefacción. Repito que con los encantamientos que veréis en esta guía son más que suficientes para cualquier combate. Como armadura, solo cabe destacar que podéis aumentar la fe, por ejemplo, con el casco del caballero del árbol hierático. Como talismanes, mi conjunto principal está formado por el lienzo de la congregación para aumentar la potencia de los encantamientos y que podrás conseguir durante la quest de Gowry y Millicent. La espada ritual para aumentar un 10% de potencia y que podrás conseguir aquí, el icono de Godfrey, muy importante ya que aumentará la potencia de nuestros encantamientos cargados al máximo, y el escorpión fulgurante para aumentar la potencia de los ataques con rayo. También deciros que tenéis la opción de utilizar el talismán icono de Radagon para aumentar la velocidad de lanzamiento de los encantamientos. Sin embargo, durante los directos ya pudisteis ver que no fue necesario. Como lágrimas usaremos el dote fulgurante que podrás conseguir aquí y el cristal verde hendido para recuperar más rápido el aguante. Como encantamientos para aumentar la potencia usaremos el juramento dorado que tendrás en esta localización. Sin embargo, otra opción que puedes usar para aumentar un poco más de potencia es el estandarte de comandante. También usaremos en esta build el aullido de Chabriri para aumentar un 25% más de potencia que podrás conseguir en esta torre. Yo principalmente he utilizado juramento dorado junto con Chabriri. Estos son los potenciadores, pero ahora hablemos de los encantamientos principales que hemos usado en esta build. Pero tenéis que saber que la mayoría de estos encantamientos podréis conseguirlos gracias a 2 libros que podréis entregar y comprar dichos encantamientos. El primero lo encontraréis tras derrotar al caballero de esta localización. El segundo
segundo lo encontraréis aquí. Aunque existen varios encantamientos de rayos y aunque parezca una locura, con dos de estos ya vamos preparados. El primero es la lanza fulgurante, muy potente y que podrás usar sin cargar para que sea muy rápido de lanzar, o bien cargando al máximo cuando tengas oportunidad. Un rayo que podrás incluso usar para derrotar a Malenia muy fácilmente. Pero te recomiendo que contra Malenia no lo cargues al máximo, sino que lo vayas lanzando una y otra vez. De esta forma no lo estarás esquivando. El segundo encantamiento protagonista de esta build y causante de los muchos one-shoteos que hemos llevado a cabo es el ataque fulgurante de dragón antiguo. Úsalo siempre que puedas, cargando al máximo contra los jefes, invocando varias columnas de rayo que podrán derretirlos. Recuerda que cuanto más grande sea tu enemigo, más se verá afectado por varios de los rayos. Otro encantamiento que puedo aconsejar es el rayo punzante, que podrás usar continuamente y atacará desde arriba, muy útil cuando quieres atacar a algún enemigo que no es capaz de verte. Y un cuarto rayo que hemos usado, aunque muy poco, es el rayo de Fortisax, ideal contra grupos de enemigos que nos rodean. Si llevas la katana como mencioné al comienzo, te sugiero que uses el encantamiento para imbuir en rayo tu katana. Por cierto, un dato muy importante, siempre que veas que está lloviendo o hay agua, aprovéchalo, ya que esto hará que el daño que provoques aumente. Y para rematar, veamos los niveles que hemos usado para esta build. Nuestro atributo principal es sin duda la fe, que llegaremos hasta 80 para conseguir la potencia que habéis comprobado durante esta guía. La fuerza hemos llegado a 20 para el uso del escudo, y como podéis ver, no hemos añadido demasiado de mente ni aguante. Si tenéis más niveles, dejármelo en los comentarios para ayudaros. Estoy un poco lejos, ¿eh? Vale, la mitad. Venga, vámonos. Vale, siguiente. Vale, bueno. Cosas que pasan. Adiós, dragón. Vamos. Margit. Voy a intentarlo, sí. No me gusta cómo ha quedado. No te da mucho por ahí. No lo ha pillado todos. Debería tirar de haberlo tirado por delante. ¡Ay! No lo va a pillar bien. Ah, sí la ha pillado. Sí la ha pillado bien. Sí la ha pillado bien. Perdonad. Sí la ha pillado bien. Vale. Seguimos. No habéis visto nada. ¿Me da tiempo? Sí. ¡Vamos, papito! ¡Ah, tío! Es que le falta una siempre. ¡Muérete ya! ¡Ah, toma por culo ya! ¡Ah, tío! ¡Qué rabia! ¡Una más! Hijo de perra. Vale. Ah, tío. Dios. Esta build está mega ultra rota, tío. Mega ultra rota. Mega ultra rota. Creo que ya se me pierde el bufo. ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Bendito! ¡No! No lo va a pillar.
Dios, casi, ¿eh? Dios. Cada vez que digo que creo que no lo va a matar de una... ¡Muere! Es que muere. No lo ha pillado bien. No lo ha pillado bien. No lo ha pillado bien. Pero... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muere! Dios, bendito. Madre mía, tío. Pobre de Malike, tío. Me das hasta pena, os lo juro, ¿eh? Me das hasta pena, tío. De verdad. Me das hasta pena. Me da hasta pena, tío. ¡Ah! ¡Ah! Ya está. Muy lejos. Un par de ellos te comen antes de llegar. ¿Hace ya o qué? Hostia, uno más. Pues me han gastado ahí, tío. Me ha gastado tiempo. Última. Malenia, susodicha, tomanda. Y bueno, gente, hasta aquí esta nueva build de pura fe con rayos. Es un espectáculo como habéis podido disfrutar muchos de vosotros en directo. Os estaré leyendo en los comentarios, os dejo un par de guías por aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!